Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre te traigo todos los temas más actuales, lo que se está hablando a nivel mundial. Y en el día de la fecha vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero a la vez podemos decir apocalíptico, ya que te vamos a hablar un poco de lo que se está desarrollando en Madrid, la COP25, la Cumbre Mundial del Clima, donde se están dando noticias desalentadoras para lo que es la humanidad. Y uno de los países que está en el punto de mira es Chile. ¿Por qué? Porque la ola de calor y sequía que afrontó Chile en el 2019 destacan entre los eventos meteorológicos del año y dice que va a ser peor en el año 2020. La Organización Meteorológica Mundial destacó la ola de calor del verano en Chile como la más intensa en Sudamérica en el año que ya finaliza. En su informe anual, el ente señala que la ola de calor del verano pasado en el centro del país fue la más importante en la región, alcanzando entre fines de enero y principios de febrero los 38,3 grados en Santiago, por ejemplo el día 27 de enero. Asimismo, el informe destaca que el centro de Chile también tuvo un año excepcionalmente seco, con precipitaciones hasta el 20 de noviembre de solo 82 mililitros en Santiago, menos del 25% del promedio a largo plazo, algo que de acuerdo a los pronósticos de los expertos se va a repetir en 2020 según este artículo. Por otro lado, esta organización asegura que en 2019 concluye una década de calor global excepcional, retirada de hielo y niveles récords del mar. Las temperaturas promedio para el periodo de 10 años, 2010-2019, serán las más altas registradas. 2019 está a camino de ser el segundo o tercer año más cálido registrado. Increíble realmente, y esto asusta. Si nos vamos hasta Latinoamérica, voy a tratar de enumerar cuáles son los 4 efectos del cambio climático que ya se pueden ver en Latinoamérica, lamentablemente. El número 1 son las inundaciones. Este es uno de los efectos del cambio climático que ya se puede notar. No son nuevas en América Latina, ya entre 1970 y 2013 constituyeron el desastre natural más frecuente, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, los expertos advierten que cada vez se vuelven más usuales e intensas. Zonas como la parte meridional de Sudamérica vivieron fuertes lluvias en enero del año pasado. En Uruguay y Argentina, por ejemplo, llegaron a causar daños por un valor de 2.500 millones de dólares. En este último país, las poblaciones del norte vivieron un verano lleno de precipitaciones extraordinarias y el Servicio Meteorológico Nacional registró eventos significativos y bastante inusuales para la época según su página web. Ese mes, ciudades como Resistencia, la capital de la provincia del Chaco en Argentina, batieron récord de lluvias con 556,8 milímetros en este caso. Centenares de vecinos tuvieron que ser evacuados, ya que entre el 40 y el 50% de la localidad acabó inundada. En Uruguay, más de 5.000 personas también tuvieron que dejar sus casas por las fuertes lluvias. Lo que está ocurriendo con el cambio del clima es que todos los fenómenos se van exacerbando en su magnitud y en su frecuencia, explica Gabriel Blanco, ingeniero de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que donde antes llovía un poco y de vez en tanto había un problema de abundancia de lluvia, bueno, ahora se exacerba, ocurre más seguido y con más violencia. Bueno, esto también es importante aclararlo porque mucha gente dice, no, ahora en invierno está haciendo mucho frío, estos del cambio climático no saben nada, pero justamente eso es lo que está pasando. Donde hacía mucho frío, hace mucho más frío. Donde había más olas de calor, cada día hay más olas de calor. Por ejemplo, en el norte argentino, cada año es prácticamente imposible salir a la calle porque el sol prácticamente te quema. Y esto hace 30 años atrás no ocurría. Tú podías ser un niño y jugar tranquilamente en la calle, pero ahora los niños prácticamente no pueden jugar en verano en la calle porque prácticamente el sol es insoportable. Y esto es como una bofetada de realidad a todos esos negacionistas del cambio climático. También estos desastres naturales están llegando a Perú, ya que un mes después le llegó el turno a este país, donde las autoridades declararon
a un tercio de los distritos del país en emergencia ante los daños que dejaron las intensas lluvias que por esos lares no solo causan inundaciones, sino que aumentan los riesgos de huaicos o deslizamientos de tierras. Y a esto hay que sumarle el derretimiento de los glaciares. Perú, por ejemplo, tiene la cadena de glaciares tropicales más grande del mundo, la Cordillera Blanca, y muchos de ellos yacen cerca de zonas agrícolas y pobladas que corren el peligro de acabar inundadas. En el caso de la ciudad de Huaraz, donde las lagunas que se forman a su alrededor con el agua de los glaciares han multiplicado su volumen. El volumen de una de esas lagunas, Palcacocha, se ha multiplicado por 34 desde la década de los 70. El segundo fenómeno natural que está trayendo un apocalipsis prácticamente a Latinoamérica son las sequías. Y es algo que hemos hablado al principio, pero vamos a hacer un poco más de énfasis en esto. Dice que mientras en algunas áreas llueve a cántaros, en otras, muchas veces dentro del mismo país, pasa lo contrario, sequías. Uno de los ejemplos más claros es Chile, donde antes de las protestas era otro el tema que ocupaba portadas de periódicos cada semana. La mega sequía que el país arrastra tras una década de escasez de lluvias. La nación del sur vive su peor crisis hídrica de los últimos 50 años, según las autoridades. Una situación que afecta a 7 de sus 16 regiones, donde varios sistemas de riegos colapsaron y más de 30.000 animales perecieron. Es brutal, más de la mitad del país fue declarada en emergencia hídrica, dice Florencia Ortúzar, la abogada del programa de cambio climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Hay zonas completas que dependen de que las autoridades les envíen un camión con agua. La Oficina de Cambio Climático de Chile calcula que las precipitaciones se han reducido en un promedio de 23 milímetros por década entre 1961 y 2018, y diversos estudios atribuyen entre el 12 y el 25% de la responsabilidad de este fenómeno al cambio climático causado por el hombre. Algo a lo que Ortúzar suma el mal manejo de los recursos hídricos, cuyo uso se prioriza para una agricultura no sostenible. No se está garantizando que el agua sea primero para las personas. Algunos, como el periodista John Mueller, mencionan la mega sequía como una de las motivaciones de las protestas que tienen al país en vilo desde hace varias semanas. Sí, pues, claro, porque uno que los ve como esas que están por ahí nacer y después se mueren de hambre. Pucha, que le da pena, le da rabia, impotencia de uno de no tener un pasto, por ejemplo, para darles a estos animales. ¿Y cuál ha sido la ayuda del gobierno aquí, estimado? ¿Qué ayuda? Si no hay ayuda. No hay ninguna ayuda. En este momento no tenemos ayuda. O sea, a usted no le han dado un peso. Nada, todo lo contrario. Fui a INDAP, me encontraron que él estaba viejo, que tenía que tener una ¿Posibilidad de que usted los vaya a dejar al cerro, no? Y voy a tener que llevar uno porque ya no me quedan fuerzas ya los recursos que habían ya se fueron. Dejarlos al cerro significa abandonarlos para que ellos vivan, para que sobrevivan silvestres. El que pueda, Ya, sálvese quien pueda. sálvese quien pueda. Porque es que ya no me dan más ya. Como se dice en jerga guasa, las correas no dan más. Se le acabaron las fuerzas. Se acaban. Poca leche les sale. Poca, sí, eso es lo que tienen de leche nomás. Los pequeños cabritos se pelean cada gota de leche. La mayoría ha perdido sus madres. Y estos cabritos quedaron guachos, se les murió la mamá. Y así, pues, esa es la realidad que estamos. Pero no solo Chile vive un estrés hídrico. Otra zona especialmente vulnerable al cambio climático, que ya está sufriendo sus consecuencias, es Centroamérica. El corredor seco, un área costera aledaña al Océano Pacífico, donde vive el 90% de la población de Centroamérica, se extiende a lo largo de 1.600 kilómetros desde Chiapas, México, pasando por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica hasta llegar a Panamá. Si bien está acostumbrado a ser escenario de sequías a principio de año debido al fenómeno del Niño, el cambio climático lo ha sumido en una situación verdaderamente insostenible. Lo dice Gustavo Mañez, coordinador de cambio climático para Latinoamérica de ONU Medio Ambiente, a la agencia de noticias EFE.
Constituye una zona esencialmente agrícola, donde sequías más prolongadas del usual, pero también lluvias torrenciales están arruinando las cosechas. Las condiciones adversas de la sequía hacen que una parte importante de esa ola migratoria hacia Estados Unidos tenga que ver con el fenómeno del cambio climático. Los glaciares también juegan un papel en las sequías, ya que concentran agua en época de lluvia, la congelan y la reparten a lo largo del año a través de los ríos a medida que ésta se va derritiendo. Si el hielo retrocede, este ciclo se pierde o disminuye. Estamos moliendo este zacate para dárselo al ganado. Entonces, porque como ya la cosecha se perdió por el problema de la sequía. Tercer efecto del cambio climático que está provocando un apocalipsis en América Latina: los huracanes más intensos. Según un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el hecho de que América Latina sea escenario de otros fenómenos complejos hace que su interacción con el calentamiento global pueda contribuir a crear las condiciones apropiadas para que sus impactos sean desastrosos. Y entre estos impactos desastrosos están los huracanes. La comunidad científica no se ha puesto de acuerdo en cuanto a si el cambio climático ha incrementado la frecuencia de los huracanes, pero sí hay más concierto a la hora de afirmar que efectos del cambio climático, como el incremento de la temperatura de los océanos y la subida de los niveles del mar, llevan a prever que serán más fuertes y devastadores. Expertos de la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, de ese mismo país advierten de una tendencia peligrosa. Los ciclones son cada vez más lentos, lo que aumenta las posibilidades de daños en un lugar determinado. De los 66 ciclones que se detuvieron o ralentizaron su movimiento en los últimos 70 años, casi la mitad lo hizo en las últimas 3 décadas, según un informe de ambos entes publicado en junio en la revista Nature. De acuerdo al estudio, los ciclones tropicales se han hecho más propensos a detenerse cerca de la costa y a pasar muchas horas sobre dichas regiones desde mediados del siglo XX. Su velocidad promedio se redujo un 17% entre 1944 y 2017, de los 15,4 km por hora a los 18,5 km por hora. Como explica en su página web el Centro de Soluciones para el Clima y la Energía, una superficie del mar más caliente puede intensificar la velocidad de las tormentas tropicales y la cantidad de lluvia. El aumento de los niveles del mar puede incrementar la intensidad de las tormentas que se den en el litoral y las posibilidades de marejadas. Esto se pudo ver este año con el huracán Dorian, que causó grandes destrozos materiales y humanos en las Bahamas. Pero si nos restringimos a América Latina, Puerto Rico es una de las áreas más afectadas, donde todavía hay zonas que no han conseguido volver a la normalidad que perdieron en septiembre de 2017 con el paso del huracán María, que dejó más de 4.600 muertos. Por último, el cuarto efecto del cambio climático que están provocando un apocalipsis en América Latina. El calentamiento global ha hecho que el nivel del mar aumente notablemente desde 1993. Esto se debe por un lado al derretimiento de los hielos en los polos, pero como apuntó Gabriel Blanco, el principal motivo es que aumenta la temperatura de los océanos y cuando esto ocurre, el agua se expande. Eso es lo que produce que el nivel del mar suba. En parte de la costa argentina y en parte de la costa este de Estados Unidos y algunos otros lugares donde las costas son bajas, su impacto es tremendo. El archipiélago de San Blas es una de las principales atracciones turísticas de Panamá, pero también el hogar de gente que ve de primera mano cómo sube el nivel del mar. En Panamá, por ejemplo, ya hay zonas que están sufriendo estas consecuencias. En Gardí Sugdub, mejor conocida como Isla Cangrejo, existe desde hace algunos años un programa voluntario de traslado a tierra firme. Muchos de sus más de 1000 habitantes de la etnia Guna, al menos los que viven más cerca de la costa, ven el agua colarse en casa en algún momento del año. Ubicada en el archipiélago de San Blas, que es una de las principales atracciones turísticas del país centroamericano, a la isla aún le quedan años para cederle territorio al agua, pero sus habitantes ya son conscientes de que un futuro allí a largo plazo no será posible. Las consecuencias del cambio climático, lamentablemente, ya están en América Latina y prevén un escenario apocalíptico si no se toman medidas urgentes en el mundo entero. Por eso los niños, los adolescentes están saliendo a las calles. Un movimiento realmente que está logrando gran impacto es Greta Thunberg con Fridays for Future. Un movimiento que realmente nos deja un mensaje claro. Como seres humanos adultos no podemos ser tan egoístas
de dejarles un planeta destruidos a estos niños, que son el futuro, y a los hijos de estos niños, ¿verdad? Sería muy pero muy egoísta de nuestra parte no actuar y tratar un poco de dejar de lado nuestro egoísmo y tratar de que disfrutar nosotros de este planeta y dejarles un planeta completamente inhabitable para ellos. Es el momento de actuar y ya no hay pretextos. Se actúa ahora o olvídate de este planeta. Y es algo, por supuesto, que fomentamos desde aquí, porque lugares tan bonitos que tiene este planeta Tierra, cuando hablamos aquí, por ejemplo, de las maravillas de la naturaleza, que hemos hablado mucho aquí, sobre todo de Latinoamérica y sobre todo de Perú, es importante trabajar por ello para mantener esos bonitos lugares que el Creador nos ha regalado. Bueno, señores, este ha sido el video del día de la fecha. Te invito a que le des un like si te ha impactado. También me dejes tu comentario ahí abajo, donde siempre la gente opina y debate sobre estos temas interesantes. Te invito a que te suscribas al canal. Tenemos no solo estos temas, sino otros temas también bastante interesantes en este canal, donde tratamos toda la actualidad. Y por supuesto también quiero desearte que tengas un bonito día. Chau, chau.